Expiación limitada. ¿Qué dice, hermano, esta doctrina? Que los que la han buscado por ahí, si alguien puede dar una pequeña definición de la doctrina expiación limitada. Expiación limitada dice que es la intención de Dios de salvar a personas particulares a través de la expiación, en oposición a la humanidad en general, como los bautistas generales creen. Generales creen, sí. Ya. Sí. Hay bautistas que son en Estados Unidos. Eso se refiere a cuando la teología habla de bautistas, en cuanto a la teología reformada, siempre está hablando en Estados Unidos. ¿Ya? En Estados Unidos los bautistas del sur son característicamente calvinistas y los del norte son arminianos. Amén. Expiación, doctrina, es una doctrina aceptada en algunas tradiciones tecnológicas cristianas. Esta es particularmente asociada con la tradición reformada y es uno de los 5 puntos del calvinismo. Sí. La doctrina establece que, aunque la muerte de Jesucristo es suficiente para aceptar los pecados de todo el mundo, era la intención de Dios, el Padre, que la expiación de la muerte de Cristo se realizara solo en los elegidos, llamándolos sin falta a la salvación. Según la expiación limitada, Cristo murió solo por los pecados de los elegidos y no se proporcionó expiación a los reprobados. Esto contrasta con la creencia de que la gracia proveniente de Dios o gracia habilitadora permite a todos responder a la salvación ofrecida por Dios en Jesucristo. De modo que sea la decisión y respuesta de cada persona a la gracia de Dios, eso determina si la expiación de Cristo será efectiva para ese individuo. ¿Dice lo mismo? Sí. En realidad la definición va a ser algo similar. Sí. Yo les voy a leer lo que tengo escrito acá, la expiación limitada. Esta doctrina afirma que Jesús murió solo por sus elegidos, ¿cierto? Como decían sus definiciones también. Y se desprende lógicamente de la doctrina de la elección incondicional. Si Dios eligió a un grupo para que fuera salvo, entonces el sacrificio que Cristo hizo debía ser solo por ellos. Cristo ha muerto por todos los pecados de algunos hombres, según Will Graham, ya que es un gringo que está radicado hace muchos años en España, muy popular. Él dice esto, que Cristo murió por los pecados, o por todos los pecados, pero de algunos hombres, no por todos los pecados de todos los hombres. ¿Ya? Y él dice, ¿quiénes son aquellos hombres por los que Cristo murió? Dice, son las ovejas, los escogidos, la iglesia, el pueblo de Dios. Cristo pagó por el pecado de incredulidad de los suyos, ¿ya? De los suyos solamente, comprando su fe y arrepentimiento. Esto quiere decir que el calvinismo, en especial este personaje, que en realidad podía estar categorizado dentro de los neocalvinistas, que son un poquito más sectarios, comprando su fe y arrepentimiento, quiere decir que el arrepentimiento y la fe están comprados solo para los elegidos, según el hipercalvinismo o neocalvinismo o la definición que hace Will Graham. Y esto fue comprado en la cruz del Calvario para que fuesen salvados eternamente. Entonces está haciendo como una síntesis de las 5 doctrinas de la gracia. Porque según ellos, salvados eternamente quiere decir que no pueden perderse. Cosa que vimos en nuestra primera clase que sí podían. Los calvinistas dicen que Cristo no murió por todos, pues si murió por los que no se salvan, parte de su sangre se derramó en vano. Este argumento es bastante pobre. Según la Biblia, Dios envió a su Hijo a morir por todos, Juan 3:16 y 17. Y esto es precisamente lo que Cristo hizo. En Hebreos 2:9 dice que Cristo probó la muerte por todos. Cristo es la propiciación por los pecados de todo el mundo. Primera de Juan 2, verso 2. ¿Ya? Cuando la Biblia habla de la propiciación, de la expiación, del pago por los pecados, de la muerte por los pecados, siempre dice que es por todo el mundo.
La obra de Cristo en la cruz es eficaz para la salvación del mundo. Por esto, Él es llamado por Juan el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ya? Entonces, Juan, en su teología, ya él establece que la expiación no solamente es para algunos, no es para los escogidos. ¿Ya? Entonces, si nosotros llegamos en algún momento a pensar que la expiación, que la muerte de Cristo, que todo este sacrificio que Jesús hizo es solamente por unos pocos, es porque no estamos leyendo la Biblia, sino que estamos leyendo cosas externas a la Biblia. Nadie puede llegar a una conclusión así leyendo solamente la Biblia. Para llegar a una conclusión de reducir la expiación, o de limitar la expiación, o el sacrificio, o el amor, o la misericordia, como hemos visto en clases pasadas, es porque están leyendo cosas que son externas a lo que es la palabra del Señor. Porque solamente leyendo la palabra del Señor no se puede llegar a esas conclusiones. ¿Ya? Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él, el mundo. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Ya? El calvinismo dice que Dios determinó que muchos perezcan y que pocos se salvaran, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Pero la voluntad de Dios dice, la Biblia, segunda de Pedro 3:9, que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Al contrario del calvinismo, que dice que Él salva solamente a unos pocos y que, como dice Will Graham, el don del arrepentimiento está comprado solo para los elegidos. ¿Ya? Aquí la Biblia dice lo contrario, que todos procedan al arrepentimiento, es el deseo del Señor. ¿Ya? No dice que es el deseo del profeta ni el escritor del libro, sino que dice el Señor. ¿Ya? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Amén? Los maestros calvinistas asumen que Cristo murió solo por los elegidos, pero no hay un solo verso de la Biblia que diga que Cristo murió por los elegidos. Cuando el texto habla que Cristo murió por la iglesia, o cuando el autor habla que Cristo murió por nosotros o por mí, inmediatamente los maestros calvinistas interpretan esos textos con el sinónimo de elegidos, apropiándose de estos versos con una interpretación personal que defiende su sistema teológico sin tener en cuenta los otros textos que hablan de redención general. ¿Ya? Como dije, si uno lee la Biblia va a tener un concepto, una percepción que la redención, la expiación, ¿cierto? El perdón por los pecados es general. Si uno llega a otra conclusión es porque no está leyendo la Biblia, está leyendo otras confesiones. El doctor James White, que es un maestro calvinista muy destacado, se apropia de este lenguaje cuando dice por nosotros, por mí, para asegurar que este pertenece solo al calvinismo. Y él dice, hoy en día, cualquier persona que habla de Cristo murió por mí, está tomando prestada esta frase del lenguaje calvinista, aunque él no lo sepa. Y eso dice James White. Para los maestros calvinistas, cuando Cristo dice, Él vino a dar su vida en rescate por muchos, por ejemplo, Mateo 20:28, o cuando dice, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, Marcos 14:24, según ellos, Cristo no murió por todos, y aparentemente para ellos la palabra todos, los seres humanos, no son muchos, para los calvinistas. Según el principio exegético que estos maestros calvinistas usan cuando el texto habla del sacrificio de Cristo en beneficio de un grupo específico, limitan el sacrificio de Cristo al grupo de ese verso aplicado a los supuestos elegidos. Por ejemplo, Cristo solo murió por los hermanos débiles que se pierden en el infierno. ¿Ya? Primera de Corintios 8:11. Si nosotros aplicamos el concepto que tienen los calvinistas de los hombres son salvos solamente lo que dice el texto, ahí entonces podríamos llegar a deducir que los salvos, o que Cristo murió solamente por los hermanos débiles que se pierden en el infierno, y sería ilógico. Porque si Cristo hubiese muerto solamente por los que se pierden en el infierno, entonces estamos hablando de una incongruencia. O seguramente solo por los impíos, como dice Romanos 5:6. Y si leemos que el buen pastor da su vida por las ovejas, Juan 10:11, o sea, Cristo murió solo por las ovejas, y para los calvinistas esas ovejas son los elegidos. Si aplicamos este principio exegético calvinista a otros versos bíblicos, entonces extralimitaríamos el sacrificio de Cristo, o sea, lo haríamos mucho más pequeño. Por ejemplo, cuando dice Cristo,
nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, Juan 15:13. Si el calvinismo es consistente con su principio exegético, entonces Cristo murió solo por sus amigos elegidos. ¿Ya? Eso sería extralimitar el sistema de pensamiento que ellos tienen para aplicarlo al texto. Y no murió por sus enemigos, como dice Romanos 5:10. Y para poder identificar quiénes son sus amigos tendríamos que ver el contexto. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Juan 15:14. Esto es, entonces, que Cristo murió solo por aquellos que hacen lo que Él manda. Y según el catecismo corto de la Confesión de Westminster, ahí está escrita la Confesión de Westminster. ¿Se acuerdan que yo en una clase pasada les dije que los calvinistas se suscriben a varias confesiones, aparte de la Biblia, y lo para ellos son tan sagrados como la Biblia, que es parte del comportamiento sectario? ¿Se acuerdan que les hice esa mención cuando les dije los testigos de Jehová, por ejemplo? Aparte de la Biblia, ellos tienen la revista Atalaya, Sí. y para ellos es tan sagrado como la Biblia. Para los adventistas tienen los escritos de Elena de White, y para ellos son tan sagrados como la Biblia. Los mormones tienen el libro de Mormón, y lo mismo, para ellos es tan sagrado como la Biblia. Para los calvinistas, la Confesión de Westminster, los cánones de Dort, la Confesión Bautista, son para ellos textos tan sagrados como la Biblia, y predican muchas veces más sobre estos principios más que la Biblia. Porque como les dije, si uno lee solamente la Biblia, no puede llegar a las conclusiones que ellos llegan. Ellos llegan a estas conclusiones porque leen esta literatura. Calvino llegó a estas conclusiones, y Lutero y Arminio llegaron a estas conclusiones porque se alimentaron de la teología reformada. En especial Calvino y Lutero se alimentaron de Agustín de Hipona, de su literatura. Y Agustín de Hipona era un gnóstico, que plasmó el gnosticismo en sus interpretaciones bíblicas. ¿Ya? Entonces, en la pregunta número 82 de la Confesión de Westminster, dice que ningún calvinista es capaz en esta vida de guardar perfectamente los mandamientos de Dios. Entonces, según ellos mismos, ¿cierto?, no podrían ser salvos, sino que diariamente los quebranta en pensamiento, palabra y obra. Entonces podríamos decir que ningún ser humano, incluyendo a cada calvinista, es capaz de hacer lo que Cristo manda. Entonces Cristo no dio su vida por ellos, sino solo por sus amigos. ¿Ya? Y sus amigos son los que hacen lo que Él manda. Y como ellos no pueden hacer lo que Él manda, entonces no son sus amigos. Y si continuamos estrechando la extensión del sacrificio de Cristo según la exégesis del calvinismo, y si seguimos hablando satíricamente, porque hemos estado hablando en ese sentido, ¿cierto? Entonces Cristo murió solo por el apóstol Pablo, quien dijo: la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice que Él murió por él. Entonces, si nosotros usamos el pensamiento calvinista, entonces Cristo murió solamente por el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero no es así. Eso está en Gálatas 2:20. Y como para el calvinismo, los textos que dicen que Cristo murió por el mundo, Juan 3:16 o 1 Juan 2:2, todos, murió por todos, ¿cierto? Hebreos 2:9 o 1 Timoteo 2:6 significan solo elegidos. Entonces el único elegido porque en Cristo murió fue el apóstol Pablo, de acuerdo a Gálatas 2:20. Si el calvinismo fuese consistente con su exégesis, entonces limitarían más el sacrificio de Cristo al punto que ni por ellos murió, sino solo por el apóstol Pablo. Por supuesto, esta conclusión es sencillamente satírica, o el resultado lógico de seguir razonando con el método exegético de la interpretación del calvinismo de ciertos pasajes bíblicos. ¿Ya? Nosotros podemos llegar, una vez más les digo, a estas conclusiones solamente si seguimos este pensamiento absurdo, si leemos literatura ajena o aparte de la Biblia. Si uno lee solamente la Biblia con comentarios bíblicos que sean exegéticos, que sean neutrales, por ejemplo, el comentario que tenemos nosotros como el Matthew Henry. El comentario de Matthew Henry, por si alguno lo tiene y no sabía este dato, lo hizo Matthew Henry hasta el libro de Hechos, porque después murió, él no completó su obra. De Romanos hasta Apocalipsis está hecho por otros seguidores de Matthew Henry, que eran calvinistas. Entonces, de Romanos hacia adelante, el comentario de Matthew Henry tiene un pensamiento un poco más determinista, calvinista, ya para que sepamos. Entonces, muchas veces no todos los comentarios son precisos, por eso también es muy sano comparar las Biblias, no leer una sola, no leer solamente la Reina Valera. Es buena la Reina Valera, pero hay otras mejores.
Pero no podemos cerrar nuestra mente y ver solamente una versión. Tenemos que comparar varias. Por ejemplo, la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional, la traducción al lenguaje actual, Dios habla hoy. La que más uso yo en cuanto al idioma original en el Antiguo Testamento es la Septuaginta. Y en Antiguo y Nuevo Testamento es la Peshitta, porque es una de las más antiguas. También la Biblia católica se usa mucho porque es un texto muy, muy puro, muy bueno. La de Jerusalén, porque es muy antiguo. ¿Ya? Mientras más antiguo sea el texto, es más fiel al original, la NBI, que es la nueva versión internacional. ¿Ya? Y así muchas Biblias, yo cuando estudio algún texto que es un poco oscuro, que tiene difícil interpretación, hago este ejercicio de comparar por lo menos 10 versiones de la Biblia. Aparte, veo comentarios bíblicos. Tengo el comentario del Nuevo Testamento del texto vaticano, el comentario griego del Nuevo Testamento del texto vaticano, que es un texto muy antiguo también, como dije, en el que está basado el texto de la Iglesia Católica, la Biblia. A veces tenemos algunos prejuicios con la Iglesia Católica, pero la única diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros no adoramos a los santos y no hacemos culto a María. Pero en cuanto a teología, los católicos, cuando no hablan de esos temas, son muy buenos. Su teología es muy consistente, porque ellos, igual que nosotros, son trinitarios. ¿Ya? En ese sentido tenemos muchas cosas en común. ¿Ya? Para que sepamos y para que no tengamos prejuicios, porque hay mucha gente que se llena de prejuicios cuando hablamos de los católicos. ¿Ya? Y no debe ser tan así. ¿Hasta aquí alguna duda para ir ya finalizando el tema? ¿Alguna pregunta? ¿No? Sí, pero es necesario también hacerla porque las personas no vieron la transmisión. ¿Alguna votación? ¿Alguna corrección? ¿No? ¿Pastor? No, con respecto, sí, con respecto a las, me llama mucho la atención, yo no sé qué opinión tiene usted, hermano Luis, con respecto a la Biblia que escribió la primera versión en castellano, cuando la hizo el hermano Casimiro de Reina. Entiendo que después la segunda versión la escribió el hermano Valera, no sé cómo Valera. La revisó, sí. Se lo revisó y hubo varios cambios. Yo he comparado las dos. Yo he hecho comparaciones en los escritos de la que hizo el primer varón que fue un teólogo, y el otro, no sé si fue discípulo, no recuerdo, pero luego que murió él, y la segunda revisión, y de alguna forma hubo un convenio, algo pasó ahí, en uno de los concilios, en donde ya se dejó el nombre de como Reina Valera, ¿no es cierto? Sí. Nuestra, porque están los dos apellidos o los dos interventores. Pero el original yo entiendo que fue Casimiro de Reina. Casimiro de Reina y Entonces, después Cipriano de Valera. Y después Cipriano de Valera. Pero a mí me llama mucho la atención los cambios estructurales en cuanto, por ejemplo, a la terminología que bastante se apega a esa escritura que está ligada bastante a símbolos, a simbologías. Un ejemplo solo, en cuanto, bueno, hay varios, seguramente hubieron unos encuentros ahí no sé si de términos, pero estaban en el mismo tiempo, en la misma época. Con respecto a términos de hoy, claro, sí, seguramente la revisión ha sido buena. Pero a mí me llama la atención el cambio estructural que hay, por ejemplo, en cuanto a que yo veo en la primera escrito de Casimiro de Reina solamente el término de madero, todo fue colgado en un madero. Cambia estructuralmente, cuando pasa la segunda versión, que fue después de que muere, ¿no es cierto?, Casimiro de Reina, en la época de 1609, por ahí ya se muestra la segunda versión, que se incluye al segundo revisor. No sé si eso es tan sustancial, pero para mí lo que escribió Casimiro de Reina fue bastante original. Él fue teólogo, él fue verdaderamente un teólogo, el otro fue un revisor, el otro hermano. Entiendo que no hubo una complicidad en contra, no sé si en contra, pero esperaron porque la Biblia, el oso, esa Biblia, que él pone ahí una imagen de un oso y un panal de miel tratando de tomarlo. Esa fue, para nosotros los españoles, fue la original.
Y al tenerlo uno va comparando y yo no sé si hubo un acuerdo entre el primer hermano y el segundo, pero pareciera que no, porque la segunda revisión fue después que él muere, en 1606, 1609 por ahí, cuando ya había muerto en 1606 Casiodoro Reina. Entonces me llama la atención eso, por eso le pregunto si tiene alguna expresión frente a eso. Dentro de las cosas, si podemos leer, a mí me gusta mucho la Biblia, la revisión de las Américas también. La nueva Biblia, sí, la Biblia de la Y la revisión también, bueno, esa es una de las la pechita también la tenemos ahí. Pero me llama la atención entre esas dos, de la revisión Reina Valera, que si usted tiene alguna saber de eso. Las que son Reina Valera siempre van a estar basadas en los mismos textos. Claro. Hay revisiones que se han hecho de textos que se han encontrado más antiguos. La Reina Valera, mayoritariamente, ¿cierto?, es el Nuevo Testamento, es del Textus Receptus, ¿ya? Y el Textus Receptus fue coleccionado a partir del siglo X al siglo XIV, siglo XV, hasta Jerónimo, ¿cierto? Él fue el que hizo esta compilación de textos y no encontró todos los textos griegos, porque incluso es muy importante mencionar que cuando llegaron al Apocalipsis, el Apocalipsis no fue traducido del griego, sino que para completar porque no tenían textos del Apocalipsis, se tomaron de la Vulgata Latina, tomaron del latino y lo traducieron al griego, lo dejaron, es como una traducción inversa, ¿ya? No es muy fiel la traducción del Textus Receptus, donde están basadas todas las Biblias del tiempo de la Reina Valera, ¿cierto? Y las Biblias de la Reforma. La Biblia King James, que es la equivalente de la Reina Valera en el inglés también. Sí. Todos están basados en lo mismo. En el Antiguo Testamento están basados en el texto masorético y en el Nuevo Testamento están basados en el Textus Receptus, ¿ya? Pero hay otros textos. Esas revisiones que hicieron a la Reina Valera se hicieron en textos que fueron encontrados así aisladamente de manuscritos griegos. Pero las Biblias que hoy, que son mucho más actuales que esas, están basadas en el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Claro. Que es otro descubrimiento de textos aún más antiguos que datan de allá del siglo III, incluso segundo algunos, los más antiguos. Entonces, por eso esas Biblias son más exactas que la Reina Valera. Sí. Por ejemplo, la NBI, que es una versión parafraseada. Para que usted sepa, la versión Reina Valera es una versión textual, ¿ya? Que no es parafraseada, por eso de repente cuesta un poco entenderla. La NBI es un poquito más clara entenderla porque es parafraseada, adorna un poco las palabras para que uno la pueda entender en su contexto actual. Pero a la vez es también una Biblia crítica en el sentido que ella omite versos que no existían en los manuscritos más antiguos. Por eso es que hay algunas diferencias. Entonces, las diferencias que hay entre las Biblias que usted me menciona, las revisiones de la Reina Valera, son diferencias pequeñas, Sí. ¿ya? Pero las diferencias más grandes están en las Biblias más actuales. Por ejemplo, la NBI, la Nueva Traducción Viviente, la traducción al lenguaje actual que hace hermano. Esas son las diferencias más grandes, ¿ya? Por ejemplo, si usted alguna vez, me gustaría hablar también de las diferencias que hay entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque los escritores del Nuevo Testamento leían la Septuaginta. En el tiempo de Jesús, ellos no hablaban hebreo. El idioma hebreo para los judíos se perdió en la deportación. Ellos estuvieron en Babilonia 70 años aproximadamente y perdieron su lenguaje nativo, ¿ya? Y cuando volvieron a sus tierras, ¿cierto?, ellos mayoritariamente hablaban en arameo, ¿ya? Pero el idioma que se hablaba generalmente en la zona era el griego, ¿ya? Y el hebreo solamente quedó relegado a un uso litúrgico, un uso ceremonial. Solamente los sacerdotes usaban este idioma. Ellos ya no hablaban hebreo. Por lo tanto, el texto masorético, o el texto hebreo que ellos tenían en ese momento, no lo usaban mucho. Y los escritores del Nuevo Testamento leían la Biblia de la Septuaginta, que fue la traducción al griego. Entonces, cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, menciona textos del Antiguo Testamento, no está citando el texto hebreo, está citando el texto de la Septuaginta. Por eso cuando uno, por ejemplo, si usted lee algunas citas del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, en la Biblia de la América, que trae muchas referencias, va a notar que los textos son diferentes. Un solo ejemplo les voy a dar. En Malaquías, cuando él dice, entonces nacerá el sol de justicia a los que teméis mi nombre, ¿cierto? Y en sus alas traerá salvación. Eso dice la versión nuestra, que es la del texto recibido.
Pero la Septuaginta no dice salvación, dice sanidad, que es diferente. ¿Y por qué cambian la palabra salvación por sanidad? Porque la palabra sanidad se asocia a la persona que hizo sanidades. ¿Y quién fue el que hizo milagros y sanidades? Jesucristo. Entonces, los hebreos, como no reconocen a Cristo como el Mesías, entonces ellos cambian todas las palabras que tengan que ver con sanidad, que lo asocian al Mesías. Entonces, por eso el texto recibido dice salvación en vez de sanidad. ¿Se da cuenta? El texto masorético fue manipulado para que no condujera hacia Cristo como el Mesías. Ya, porque es un texto hebreo, pero no está cristianizado, por decirlo de alguna manera, no es objetivo, sino que está manipulado para que la gente no vaya a pensar que Cristo es el Mesías de los hebreos o de los judíos. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, son las mayores diferencias que hay. Y bueno, y para finalizar el tema, vamos a resumir todas las partes donde dice que Cristo murió ¿por quiénes murió Cristo? Miguel Núñez, que un pastor que ustedes han visto en el internet, ¿cierto? Él dice que Cristo no murió por las personas que están en el infierno. Cristo no murió por las personas que están en el infierno. ¿Por qué? Porque si Cristo hubiese muerto por ellos, no estarían en el infierno. Esa es su conclusión. Pero, ¿qué dice la Biblia? En Timoteo, o 1 Timoteo 2.6, dice que Cristo murió por todos. Romanos 5.18 y 1 Timoteo 4.10 dice que murió por todos los hombres. Isaías 53.6 dice que murió por todos nosotros. Romanos 5.6 murió por los impíos. Fíjese. Segunda de Pedro 2.1 dice que murió por los que niegan al Señor. ¿Se dan cuenta que no solo murió por los elegidos, o solamente por los que hacen el bien, o solamente por los que van al cielo? No. Por los que niegan al Señor también dice el apóstol Pedro. ¿Por qué él también negó al Señor? ¿O no? Sí, entonces no puede quedar fuera de esta lista. Romanos 5.8 dice que murió por los pecadores. Hebreos 2.9 por todos. Mateo 20.28 por muchos. Juan 6.33 y 51 y Juan 1.29 y Juan 3.16 dice que murió por el mundo. ¿Ya? Primera de Juan 2.2 por todo el mundo. Literalmente. Juan 11.50 y 51 dice que murió por toda la nación de Israel. Y Romanos capítulo 11 dice que muchos judíos fueron desgajados. Por lo tanto, también murió Cristo por aquellos que fueron desgajados del olivo, ¿cierto? Que se perdieron. Por lo tanto, podemos decir que sí, Cristo murió por los que se perdieron de los judíos. Porque aquí dice que murió por toda la nación de Israel. ¿Verdad? Por la iglesia, dice Efesios 5.25. Murió por la iglesia. Juan 10.11 dice que murió por sus ovejas. Y la frente viste, como dice el apóstol Pablo, dice que murió por mí. Amén. Como escuchamos en la predicación el otro día, Dios habita, ¿cierto?, en el silencio. Amén. Y también en el fuego consumidor. Entonces, cuando la Biblia dice que murió por mí, también murió por todos. Amén, sí. También murió por los elegidos. También murió por los que se pierden. ¿Ya? Entonces, Cristo murió por toda la humanidad, por todo el mundo. Amén. ¿Hasta ahí alguna duda? Para ir ya cambiando el tema.